Buenos días, mis hermanos, paz de Cristo, la paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes ahí donde se encuentran. Muy buenos días, agradeciendo al Señor, ¿verdad?, por privilegio siempre de que el Señor nos da cada día, ¿verdad? Para nosotros es una bendición, mis hermanos, el poder estar siempre aquí, ocupado en las cosas del Señor. Así es que el Señor estará bendiciendo a los hermanos por el esfuerzo que cada uno de nosotros está haciendo en esta madrugada. Digo esfuerzo, ¿verdad? Porque de todas maneras sí es que hay que hacer de nuestra parte siempre un poquito, ¿verdad? Pero todo lo demás, hermano, es de parte del Señor, porque el Señor es el que los sale a la larga victoria, ¿verdad? En todo lo que los proponemos. Muchas veces solamente el deseo se va, pero hasta acá el Señor nos ha ayudado. Así es que vamos a entrar, mis hermanos, sin más que esperar, ¿verdad?, a la palabra del Señor, a lo que el Señor tiene para esta madrugada, para con cada uno de nosotros. Y vamos a ir buscando ahí a San Mateo, capítulo 3, mis hermanos, y vamos a leer desde el versículo 5 al 10. Y el tema, le he titulado a este tema, hermanos, si te has de convertir, conviértete a mí. Así se titula la predicación de esta madrugada. Así es que vamos a orar al Señor, hermano, y ya tienen lista esa escritura ahí en San Mateo, capítulo 3, versículos 5 al 10. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, sean para tu nombre, Señor, porque solamente tú te lo mereces, Padre, solamente tú eres digno, solamente tú eres, Padre Santo, aleluya, el Dios verdadero, Señor Jesús. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad que nos permites de poder estar en esta madrugada, Señor, unidos por este medio, Padre Santo, con cada uno de nuestros hermanos, Señor, con el único propósito, el único fin, Padre Santo, aleluya, de glorificar tu nombre, Señor, y de edificarnos, Padre Santo, aleluya, los unos con los otros, Señor, para poder honrar tu nombre, Señor Jesús, aleluya, y no tener ninguna pérdida en el futuro, Padre Santo, aleluya. Ayúdanos, Señor Jesús, a cumplir nuestra meta, nuestro propósito en esta madrugada, Señor, que todos lo hagamos para tu gloria y para tu honra, Padre. Ayúdanos a esforzarnos a cada uno, úsalos para bendición, Padre Santo, de los unos con los otros, Señor. Toda la gloria y toda la honra te damos en esta madrugada, Señor. Muchas gracias, mi Dios, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra del Señor, como les dije, ¿verdad? Ahí en San Mateo, capítulo 3, versículos del 5 al 10, y dice de esta manera: entonces salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén, mis hermanos. Bueno, les decía de que el tema de esta madrugada, hermano, le he titulado: si te has de convertir, conviértete a mí, dice el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué busqué, hermano? ¿Verdad? Pude ponerle el otro tema, quizás hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Que es lo que, a donde vamos a llegar, ¿verdad? La conclusión de esta madrugada, ¿verdad? La estoy diciendo ya de antemano para que pongamos atención cuál es el propósito, ¿verdad? Pero sí quiero decirles, mis hermanos, de que pues hay necesidad siempre de predicar todos estos temas, porque ya sabemos, ¿verdad?, de la batalla, hermano, de que se tiene, que muchas veces
pues se llega al evangelio, hermano, pero la verdad es que poco se ve que se fructifica, ¿me entiende? Y hablo pues siempre en la mayoría, ¿me entiende? No en la minoría, ¿verdad? Siempre hay hermanos que están fructificando y que se ha visto y que se ve el cambio, mis hermanos, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Y eso era lo que buscaba precisamente, hermano, acá Juan, ¿verdad? Cuando él, hermano, les predicaba, dice que apareció en el Jordán, mis hermanos, el profeta Juan, ¿verdad? Predicando el evangelio, aunque no era el evangelio aún de la gracia, porque todavía no se había cumplido todo, pero él venía diciendo, mis hermanos, miren, este que ha aparecido ahora, dice, de este es el que se escribió, dice, allá en Isaías, ¿vea? Para que viniera, dice, y preparara, dice, el camino, dice, porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Y solamente, dice, los valientes lo arrebatarán. ¿Verdad? Él venía hablando de una profecía, mis hermanos, de que ya de antemano allá Isaías había dicho de que el Señor iba a preparar el camino mismo, ¿verdad? Su camino mismo, para cuando Él apareciera, ¿me entiende? Allá en Jerusalén, ¿verdad? Para que no les fuera sorpresa, hermano, venía Juan, como dicen ya, preparando esos corazones, preparando esas vidas, ¿me entiende? Para que nadie se sorprendiera, ¿verdad? Cuando el Señor apareciera, cuando el Mesías apareciera. Y a pesar, hermano, de que Juan hizo ese trabajo excelente, de la mejor manera, todos sabemos, hermano, de que el pueblo de Israel, hermano, comparando pues a la mayoría, pues no lo recibieron, dice la Escritura. Pero nos habla aquí, hermano, de que dice de que Juan, este varón, hermano, salía, dice, toda, dice, Jerusalén y toda Judea, todas las provincias, dice, del Jordán, dice, salían a él para ser bautizados. Vea qué bonito y qué tremendo es eso. Vea, sabemos hoy que cómo se trabaja. Hay personas, hermano, de que se queda en una casa, alguien dando un estudio y dura un año para poderlo desprender, para que dé esos pasos muchas veces, ¿verdad?, de aceptación al Señor. Y muchas veces aún así, hermano, no se gana. Pero allá dice que al Jordán, hermano, salían todas estas ciudades, todas estas provincias, ¿me entiendes? Todos estos pueblos, vea, y créame que a lo que yo veo acá en las Escrituras, Juan no andaba de casa en casa, hermano, ni en los pueblos, me imagino yo tan siquiera predicando, sino que Juan estaba haciendo el trabajo idéntico que como lo hizo Jonás, mis hermanos, cuando el Señor envió a Jonás, ¿verdad?, a Nínive a predicar a dar aquel pregón, hermano, de advertencia de que Nínive iba a ser destruida si no se arrepentían. Pues de igual manera, hermano, acá Juan el Bautista les predicaba, hermano, que se había acercado el reino de los cielos, ¿verdad? Y que era menester, hermano, dar pasos firmes, mejorar los caminos, ¿verdad? Que todo aquello viejo, hermano, desapareciera, toda aquella vida, hermano, de que se había, como dicen, había reinado desde Adán, ¿verdad? Hasta la ley, dice, ¿verdad? Mayormente, hermanos, y también hasta Cristo, ¿por qué no decirlo?, desapareciera. Y dice de que a pesar, hermano, que era en un desierto, usted sabe, imagínese el calor que podría haber allí en el desierto. Dice que eran multitudes las que llegaban, hermano, para ser bautizadas de él. Y él las bautizaba, hermano, allá dice, en el río del Jordán. Ahí eran bautizados, hermano, todas estas personas. Iban de todas, como dicen, clase de personas, desde, me imagino, pobres y ricos, mis hermanos, vea, preparados y no preparados intelectualmente. Y dice que eran bautizados, dice, de él en el Jordán, confesando, dice, sus pecados. El bautismo, mis hermanos, de que Juan predicaba allá en el Jordán,
allá en las riberas de este río, hermano, era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje, hermano, para llegar a las aguas bautismales arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos de qué, hermano? Pues arrepentidos del pecado que los asediaba, que se vivía, hermano, en aquel tiempo, como ahora en día, viene siendo lo mismo. Y eso es lo que significa precisamente el arrepentimiento, equivale, ¿verdad? El apartarse, hermano, del pecado, es estar muerto, como decimos, a medida nosotros los arrepentimos, ¿verdad? De todo ello, sentimos ese remordimiento, hermano, cambiamos, en otras palabras, de esa actitud, ¿verdad? De vivir en el mundo para poderlos acercar a Dios. Eso es arrepentimiento. Pero acá, hermano, vemos una cosa muy especial cuando dice que, y eran bautizados de él, dice, en el Jordán, confesando sus pecados. Eso quiere decir, hermano, que aquella gente llegaba dolida, llegaba sufrida, llegaba compungida, mis hermanos, así como dice que en Hechos 38, hermano, dice que se compungieron de corazón cuando se dieron cuenta de que habían crucificado, dice, al Dios de la gloria, al Salvador del mundo, y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y Pedro les dijo, arrepentíos cada uno de vosotros, dice, y bautícese para perdón y remisión de los pecados, ¿verdad? Y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, desde un principio se han hecho sacrificios, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, pero sin antes, hermanos, siempre ir con el arrepentimiento por delante. Ninguna persona puede ser perdonado sus pecados si no se arrepiente, mis hermanos, de precisamente de esos mismos pecados. Y aquí en el Jordán, hermano, vemos nosotros que era un hecho, que era una realidad, ¿verdad? Que vemos, hermano, personas totalmente, hermano, dispuestas, ¿verdad? A bautizarse, llenando, en otras palabras, los requisitos que cada candidato, hermano, debe de tener cuando va a las aguas bautismales. Debe de ir totalmente arrepentido, hermano, debe de ir totalmente compungido, ¿verdad? Es cierto que ahí, hermano, hasta aún iban, cuando dice confesando sus pecados, aquella gente iba llorando, me imagino yo, hermano, y no precisamente hacían una lista de todos sus pecados, pero con sus hechos, hermano, con sus acciones, demostraban, mis hermanos, que verdaderamente esta gente había, hermano, experimentado o recibido el propósito que Dios tiene para con cada uno. Cuando venimos a los caminos del Señor, habían entendido, hermano, cuál era el propósito, ¿verdad? Y eran bautizados, hermano, y sin duda que sus pecados eran perdonados porque llegaban, hermano, de esta manera, confesando sus pecados, o sea, dolidos, sufridos, ¿me entiende? Y luego nos dice acá en el versículo 7, dice en el versículo 7, vea, y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Vea qué tremendo, hermano, la palabra que les fue enviado a todos aquellos religiosos, porque sin duda de que Juan conocía perfectamente, hermano, y por el mismo espíritu a la misma vez también le decía qué clase de gente era estos, hermanos, fariseos y los saduceos, muchos religiosos únicamente, hermanos, pero que no llevaban allá dentro de ellos ese sentir, hermano, que se debe de tener en el arrepentimiento. Vea esos pasos que debe de tener, porque un verdadero arrepentimiento lleva reconocimiento de pecados, lleva confesión de pecados, lleva contrición, en otras palabras, por el pecado. Vea, está
trae decisión, hermano, incluso pues precisamente de apartarse del pecado, de separarse del pecado, ¿verdad? Y aún, hermano, nos habla de restitución, o sea, de poder arreglar, hermano, todo aquel daño, todas aquellas cosas que no están bien. Ese es un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y acá vemos nosotros, hermano, de que toda esta gente de la que habla acá en este versículo 7, llegaban, hermano, sin nada de todo eso, sin ese sentir, sin ese deseo, ¿verdad? Sino que llegaban, hermano, porque como eran tan religiosos que no se podían quedar sin bautizarse, se sentían, como dicen, mal, porque todos muchos los iban a criticar a ellos, que siendo los más principales, hermano, y los que deberían de dar el paso, no lo estaban haciendo, ¿me entiendes? Y por esa razón es que precisamente ellos llegaban, ¿verdad? Y participaban también de aquel bautismo, pero en realidad, hermano, no llenaban los requisitos, ¿verdad? Toda persona, hermano, para ir a las aguas bautismales debe de llegar completamente arrepentido de sus pecados, ¿me entiendes? Y acá vemos que ellos no estaban, no iban con esa disposición. Por eso Juan se atrevió, hermano, a llamarlos generación de víboras. ¿Quién, dice, os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Vea qué tremendo es esto, hermano. Cómo Juan el Bautista estaba llamándolos, de qué manera. Allá también en Mateo capítulo 12, 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar tan bien? Dice, siendo malos. Vea, hermano, de qué manera el Señor enfrentó a esta clase de gente, mis hermanos, que tenían una astucia tan tremenda, tan grande, que a pesar, hermano, que con esa astucia parecían ser muy inteligentes, pero habían desechado las cosas del Señor. En las cosas que verdaderamente se necesita usar de sabiduría, hermano, no tenían sabiduría, pero así con astucia, como la serpiente, en otras palabras, hermano, ahí sí ellos actuaban, ahí sí sobresalían ellos. Y por esta causa precisamente es que Juan lo llamaba, ¿me entiende? Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Vea cómo Juan, hermano, estaba sorprendido, ¿verdad? De que ellos iban, hermano, buscando también acomodarse ahí, porque sabían, hermano, de que, ¿verdad? Hay que huir, hermano, del día señalado, que el Señor aparecerá, donde tendremos que dar cuenta cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Y debido a eso, es de que aquí, hermano, Juan el Bautista los trató de esa manera, y dice de esta forma allí en el versículo 8, hacer pues frutos dignos, dice, de arrepentimiento. Ahí es donde yo me quiero detener un poco más, mis hermanos, en esta madrugada, para poderles predicar, para poderles enseñar un poco de lo que acá, a lo que realmente se refiere la Escritura en el versículo 8, donde dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya sabemos nosotros, hermanos, que allá en Gálatas y también Romanos habla, hermano, y da incluso listas del fruto del Espíritu Santo. Pero acá Juan, hermano, no estaba hablando de ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que da esa capacidad para poder lograr, hermanos, con ese amor que solamente viene de parte del Espíritu Santo, que Dios lo reparte, hermanos, para poder lograr todos esos frutos que vienen del amor. ¿Verdad? No está hablando acá en ninguna manera Juan acerca de ese fruto, sino que él dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento.
Él buscaba, hermano, ¿verdad?, que ellos verdaderamente dieran las señales, que dieran, hermano, aquellas cosas que Dios espera, hermano, que alguien tenga en el arrepentimiento, y ellos no lo tenían, ¿verdad? Ellos carecían de estas cosas. ¿De cuáles cosas, hermano, está hablando aquí? Hacer pues frutos. Debe de haber fruto, hermano, como señales, en otras palabras, del arrepentimiento. Cuando verdaderamente alguien se arrepiente, no es asunto solamente de ver lágrimas, hermano, sino de ver hechos. Eso es lo que cuenta aquí delante de la presencia del Señor. Pero si van las lágrimas, hermano, juntamente con los hechos, gloria a Dios, así debe ser, y es lo más normal, que muchas veces suelen venir, hermano, lloriqueos, como decimos, me da mucho lágrimas, hermano, me da mucho dolor, mucho sentimiento, hermano, cuando hay arrepentimiento genuino, real, verdadero. Pero debemos nosotros de conocer, hermanos, si verdaderamente este compungimiento es real, si viene, hermano, para ser arrepentidos conforme a la voluntad del Señor. Y como yo les decía, hermano, primeramente debe haber reconocimiento de pecado. Y vamos a entrar al fruto de lo que Juan aquí esperaba que estas personas, hermano, llevaran, ¿verdad?, que dieran esas muestras, ¿verdad? Y en el arrepentimiento hay reconocimiento de pecado. En otras palabras, hermanos, tenemos que reconocer nosotros mismos que somos pecadores, ¿me entiendes? Así con la palabra, hermano, que somos pecadores, porque aún, no sé si le va a extrañar a alguien, pero yo he llegado, hermano, a personas evangelizando, donde ellas no se consideran personas pecadoras, hermano, ¿verdad? Y es más tremendo y es más difícil todavía, ¿verdad?, que alguien pueda arrepentirse, hermano, un día delante del Señor, cuando no se considera una persona pecadora, ¿verdad?, cuando no hay de qué arrepentirse, en otras palabras. Pero la Escritura nos dice claramente, hermano, hay un tema, ¿verdad?, de doctrina acerca de que todos pecaron, hermano, y que todos estamos, dice, destituidos de la gloria de Dios. Aquí nadie se puede justificar, hermano, si no, dice, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Es la única manera para poder ser justificados delante del Señor. Y eso es muy importante, ¿verdad? Eso nos quiere decir de que nosotros no somos pecadores, hermano, porque pecamos, sino que porque tenemos en los genes, hermanos, ese pecado, como dicen allí, está, hermano, como dijo el salmista, ¿verdad?, que quitara, hermano, todo aquel pecado que era aún oculto, porque él sabía que ahí estaba, hermano, ¿verdad? Y uno sabe verdaderamente, hermano, todo lo que tenemos allá dentro de nosotros, que es muy difícil de poder controlar totalmente, y que vienen desde malos pensamientos, malas acciones, ¿verdad? Hay lucha, ¿verdad?, con el pecado. Entonces se necesita, hermano, tener ese reconocimiento. Esa es una actitud buena. Eso era lo que esperaba Juan el Bautista, ¿me entiendes? Pero ahora también viene la confesión de pecado. Vea que era lo que hacían, hermanos, todas estas personas que dicen que iban confesando sus pecados, ¿me entiendes? Que iban, hermanos, como dicen, no haciendo una lista, pero iban con remordimiento, iban dolidos, hermano, cuando llegaban a esas aguas del bautismo, ¿verdad? Pensando en esos pecados, hermanos, ¿verdad? De que ellos no vivían, como dicen, en esa tranquilidad y en esa paz, ¿verdad? Sino hasta que el Señor los perdona, ¿me entiendes? Y la Escritura lo dice claramente, allá en Proverbios 28:13, dice que si nosotros encubrimos los pecados, hermanos, nosotros no seremos prosperados, dice la Escritura. Pero si los confesamos, hermano, el Señor dice que es amplio en perdonar,
¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Lo único que Él quiere, hermano, que verdaderamente se le confiesen esos pecados al que verdaderamente los puede perdonar, que es Dios. ¿Verdad? Aquí no hay medios, hermanos. No hay nadie que le pueda ayudar a uno para que esos pecados sean perdonados, sino que hay que ir directamente con el Señor a confesarle esos pecados en la intimidad. Hermano, se puede hacer, no precisamente tiene que salir, vea que todos sepan lo que uno ha cometido, ¿me entiende? De ninguna manera, no se trata de eso, ¿me entiende? Entonces, si esto lo vemos claramente, incluso en la Escritura, el Señor dice antes que lleves, dice, una ofrenda, dice, ve al altar, dice, si tienes algo, dice, contra tu hermano, dice, ve, ¿me entiende? Y ponte a cuentas primeramente, ¿me entiendes? Entonces vemos nosotros, hermanos, que sí es importante esto de confesarlo, los pecados al Señor y aún hasta entre nosotros mismos para que nosotros seamos perdonados, dice la Escritura, ya debemos de perdonar aún a nuestros hermanos también acá. Esa es confesión de pecados que debe llevar el arrepentimiento. Ahora también dice la contrición por el pecado. ¿Verdad? Esa tristeza verdadera, hermanos, por los pecados cometidos, en otras palabras, antes de que nosotros lleguemos a los caminos del Señor y también después, hermanos, de que nosotros venimos a los caminos del Señor. ¿Por qué digo yo, hermano, que también después? Porque sabemos nosotros, hermanos, que si Dios quitó el dominio del pecado, pero aún seguimos pecando, hermano, en cierta medida, de alguna o de otra manera, y nosotros no debemos de pensar, hermano, precisamente así como mucha gente piensa que ya nosotros fuimos justificados una vez y que ya es suficiente y que ya no necesitamos pedir más perdón. No, mis hermanos, bienaventurado, hermano, el que piensa, como dicen siempre, que está fallándole a Dios y que tiene esa voluntad y que tiene siempre ese sentir, hermano, de estarle diciendo al Señor que le perdone, vea todas sus faltas, mis hermanos, para que no se vaya acumulando, como dicen, todo eso allí, y para que cada falta que cometamos, hermano, el Espíritu nos redarguya a nosotros. Cuando nosotros confesamos, cuando le pedimos perdón al Señor, el Espíritu, hermano, está presto para ayudarnos a nosotros a confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Pero si nosotros dejamos, hermano, de buscar esa ayuda, ¿verdad?, de poderlo confesar, todo eso se va acumulando, hermano, y ya después ya no hay esa libertad, ¿verdad?, de tanta falta que puede haber precisamente, mis hermanos, y ya después ya no vamos a poder llegar a ese arrepentimiento que tan importante es, ¿verdad?, arrepentirnos de todas nuestras faltas, mis hermanos. Bueno, eso es lo que se le llama, hermanos, ¿verdad?, contrición por el pecado, ¿verdad? Eso es agradable delante del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice que los sacrificios, hermano, agradables, dice, de Él, son, dice, los sacrificios, dice, del espíritu quebrantado, dice. Así dice la Escritura, hermano. Y que un corazón, dice, contrito y humillado, dice, Dios no lo desprecia. Eso es para que veamos nosotros, hermanos, que eso es lo que el Señor quiere, ¿me entiendes? Que nosotros confesemos, ¿me entiendes?, nuestras faltas, ¿me entiendes? Que no los galardoniemos como aquel fariseo que estaba galardoneando, ¿verdad?, de su compañero que estaba orando allí, ¿verdad?, que no era igual, hermano, que era diferente. Puede suceder hasta entre nosotros de que alguien piense de esa forma, hermano, pues si la Escritura aquí lo dice, de un hombre bien religioso, hermano, que sin duda que este hombre era así, hermano, que él no era un pecador, así, pues, como decimos, en extremo, ¿verdad? Pero aún, hermano, todos sabemos que fallamos, y yo no creo que este hombre no fallara también, mis hermanos, estaba fallando, ¿verdad?, de pensar de esa manera, ¿verdad? Cuando sucede así, hermano, nosotros nos volvemos que no somos personas misericordiosas, ¿verdad?, que no tenemos corazón, ¿verdad?, para poder ayudar, hermano, para poder servir de bendición,
cuando nosotros nos creemos que nosotros somos más santos y más santificados que otros hermanos, cometemos ese error. Vea, seamos muy cuidadosos, vea, seamos muy cuerdos nosotros en ese aspecto, hermanos, para que no caigamos, como dicen, en la trampa de Satanás. Vea, entonces, mis hermanos, vea, sí debe de haber, hermano, esa constricción del pecado, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Que un corazón contrito y humillado, dice que Dios no lo desprecia, hermano. No importa cuántos pecados haya cometido, no importa cuán mal haya llegado ya del mundo. Muchos de nosotros somos testigos, hermano, y no los quisiéramos ni acordar de todas las cosas malas que algunos de nosotros hicimos, hermanos, pero que creemos que el Señor nos perdonó porque lo hacíamos en ignorancia, ¿verdad? Pero cuando ya el Señor puso los medios, hermanos, y entendimos las cosas del Señor, vea la importancia que tiene, hermano, las cosas de Dios, y Dios mismo, vea, nos perdonó esos pecados, y esos pecados ahora, aún si no nos olvidamos, hermanos, pero es para recordarlos, para no volver atrás, mis hermanos, vea, pero no es para galardonear, hermanos, de todas esas cosas malas que nosotros hicimos. Nos da vergüenza a muchos de nosotros, hermanos, de poder aún hablar de ellas, créame, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros porque lo hicimos, dijo el apóstol Pablo, en ignorancia. Ahora también, mis hermanos, debe de haber una decisión de dejar el pecado. En estos arrepentimientos de lo que está hablando, hermano, de estas señales que estos hombres, hermano, que esta generación de víboras no daban, hermano, era lo que él buscaba, hacerles conciencia. Juan buscaba, hermanos, llevarlos a ese arrepentimiento, a ese sentir, a dar, como dicen, una vuelta totalmente, un círculo, hermanos, de 90 grados, ¿verdad? De volverse del mundo, de las tinieblas, a la luz admirable, ¿me entiende? De volverse allá, de servirle a Satanás, a servirle, hermano, al Dios vivo, ¿verdad? Al Dios verdadero, ¿verdad? Era lo que Juan buscaba, hermano, con esta prédica que aquí les daba, ¿verdad? A estos hombres religiosos, hermano, en este versículo 7 que les hablaba, ¿verdad? De los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Y acá, pues en el 8 dice, hacer pues frutos, dice, dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? Son todos estos que yo les estoy diciendo. Son primeramente estos, hermanos, porque la Escritura misma nos dice en una parte, no sé si en Hebreos 6, ahí habla, que ya no vayamos a las doctrinas, dice, de los primeros rudimentos, hermanos, como al bautismo, dice, como al arrepentimiento, dice, de obras muertas, que nos olvidemos de eso, que pasemos de eso, que eso es al principio, hermano. ¿Para qué? Precisamente para que todos nuestros pecados, para que todas nuestras faltas sean perdonadas, sino que ahora nosotros vayamos creciendo, hermano, en las cosas del Señor, apartando, ya no echando de nuevo, hermano, como hizo ese arrepentimiento de obras muertas, que solamente para perdonar obras de la carne es el arrepentimiento, mis hermanos. Ya nosotros, dijo allá el apóstol Pablo en capítulo 6, si no me equivoco, pues de Romanos, hermanos, dice que cómo queremos, dice, más en el pecado, dice, o no sabéis, dice, que hay pasado, dice, de muerte a vida, ¿me entiendes? Que nuestra vida, dice, ya está escondida, dice, en Dios, ¿me entiendes? Ahora vemos nosotros, pues, por el espejo, hermano, pero antes no lo veíamos así, ¿verdad? Así es que eso, hermano, era lo que el apóstol, el profeta esperaba. Así es que debe de haber decisión, mis hermanos, de apartarse del pecado, ¿verdad? Proverbio, pues, nos dice, hermano, que confesemos nuestros pecados, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y que hagamos decisión de apartarlos, dice, ahí en Proverbios 28:13 dice, nos dice que confesemos los pecados y que nos apartemos, dice, del pecado, hermano. Que los apartemos, dice, y que el Señor tendrá, dice, misericordia de nosotros. Vea, hermano, lo importante que es, vea, y eso incluso el Señor Jesús se lo dijo, hermano, a alguien
¿verdad? Creo a una mujer, hermano, que él pues le perdonó sus pecados, ¿verdad? Una mujer pecadora, dice que le perdonó y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Dice, pues no sé, dice, se han ido. Dice, bueno, dice, pues tampoco yo te juzgo, ¿me entiendes? Yo te perdono, dice, también, ¿me entiendes? Pero dice, vete, dice, y no vuelvas a pecar, ¿me entiendes? Eso es lo que el Señor busca, mis hermanos, que nosotros nos vayamos apartando cada día más de esas cosas malas, como decía, hermano, en las predicaciones que ha dado nuestro hermano José Pirí, hermano, de que optemos nosotros, hermano, por las cosas buenas y que desechemos las cosas malas, hermano. Debe ser el mensaje principal de nuestro hermano, unas predicaciones que nos edifican, hermanos, que los motivan, ¿verdad? Poder ir dejando aquello que no agrada al Señor, aquellas cosas, hermanos, que deben desaparecer como cristianos, que nosotros ahora profesamos, hermanos, decir que somos seguidores de Cristo, y los seguidores de Cristo, hermanos, son personas que caminan, que hablan, que se parecen, hermano, al Señor Jesús. Por eso fueron llamadas, dice, por primera vez cristianos, hermanos, ¿verdad? Así es que eso es lo que el profeta acá, hermano, buscaba con esta prédica. Así es que eso debe de haber decisión, hermano, debe de haber deseo, debe de haber totalmente, hermano, esa convicción de apartarse del pecado. Ahora bien, ¿hasta dónde nos lleva la Escritura? También, hermano, el Señor quiere que nosotros restituyamos, hermano. Restituir, ¿qué es restituir, hermano? Es poder, como dicen, arreglar aquellas cosas que están a nuestro alcance, ¿me entiendes? De aquellas faltas, hermano, de que nosotros cometemos, ¿verdad? Que nosotros nos damos cuenta, que vayamos, hermano, y nos pongamos a cuenta con nuestros hermanos, que aprendamos a restituir, mis hermanos, que si nosotros, como dicen allá en el mundo, le quedamos debiendo dinero a una persona y sabemos y todavía nos redarguye que quedamos nosotros en deuda, vayamos, hermano, y paguemos ese dinero, ese restituir, mis hermanos, ¿verdad? Eso es hacer, como dice, la voluntad del Señor y dar pasos fuertes, hermano, agradables delante del Señor, de justicia, ¿verdad? Antes, cuando alguien se robaba, hermano, una vaca, en la ley, hermano, tenía que restituirla con 3 más, hermano. Vea, para que veamos nosotros, hermano, que eso es bien importante, cosa que muchas veces el cristiano viene a los caminos del Señor y puede, como dice, mejorar algunas áreas allá afuera, ¿verdad? De penalidades, de cosas que no le agradan a Dios y que hizo, hermano, y pues pudiéndola resolver y no hace nada, mis hermanos. Eso no está bien. De eso se trata, mis hermanos. De eso es lo que aquí se buscaba, ¿verdad? Con esta prédica del profeta, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que el arrepentimiento genuino trae todas estas cosas de las que yo le he hablado, son frutos del arrepentimiento, son cosas que van a salir de un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. No estoy hablando fruto del Espíritu Santo, sino cosas, hermanos, que deben de fluir de nosotros, hermanos, como personas, ¿verdad? Que no somos, como decimos, como un animalito, para poder sentir todas esas cosas a través de la palabra, porque ya cuando la palabra llega a nosotros, nos enseña, hermano, todas estas cosas, nos redarguye todas esas cosas, ¿verdad? Nos prepara, mis hermanos, nos da, como dicen, toda esa voluntad para poder hacer todas esas cosas precisamente. Y dice allí en el versículo 9, hermano, porque vamos a ir terminando esta enseñanza. Y no penséis decir de entre vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos de Abraham aún de estas piedras. Del pueblo de Israel tenía mucho la costumbre, hermano, que cualquier cosa siempre ponían, no, que mi padre Abraham,
que mi padre Abraham, nosotros tenemos al padre Abraham, como si el padre Abraham, hermano, fuera mayor que nuestro Dios, como si el padre Abraham, hermano, es el que nos iba a ayudar a ellos. Verá que como así como el padre Abraham había sido justificado, ellos pensaban que de igual manera ellos, por ser israelitas, iban, y por ser descendencia de Abraham, iban a ser justificados. Déjeme decirle, hermano, que no es judío, dice, el que lo es de nacimiento, sino que el que lo es del corazón. Así también nosotros como cristianos, hermano, no es el que es cristiano de nombre, de título, sino, hermano, de hechos, de, como dicen, de lo que verdaderamente, de los cambios que nosotros hemos tenido, hermano. Eso es ser un cristiano, ¿me entiendes? Alguien que se ha apartado de lo malo, alguien que ha, hermano, ha decidido de hacer votos para poder agradar a Dios, buscando hacer justicia, restituir, como dice aquí las Escrituras. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros, mis hermanos. Así es que les dijo el profeta, hermano, puede el Señor, dice, levantar hijos de Abraham entre nosotros, de estas mismas piedras, ¿me entiendes? Vea, para el Señor nada es imposible. Lo que el Señor quiere es que nosotros le creamos a Él. Lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros lo dispongamos, igual que Abraham y nosotros somos, dice, hijos de Abraham porque le hemos creído a la palabra del Señor por medio de la fe, porque cuando nosotros ponemos ya esa fe que tuvo Abraham, hermanos, nos convertimos, dice, en hijos de Abraham, porque Abraham fue evangelizado, hermano, antes como a cada uno de nosotros, de ahí por eso le creyó a Dios y por eso nosotros somos también, dice, hijos de Abraham. Pero más que Abraham, hermano, es el Señor para poder hacer grandes cosas. Y dice así en el 10, para terminar, hermano, esta predicación, ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice la Escritura. Cuando aquí nos dice que la segura está ya puesta a la raíz, dice, de los árboles, está hablando, hermano, en otras escrituras dice del hacha, ¿verdad? Que el hacha dice que ya está preparada, ya está, como dicen, para hacer el trabajo que ha de hacer, ¿verdad? La Escritura nos dice, hermano, que todo árbol, ¿verdad? Dice que por su fruto, dice, se conocerá, ¿verdad? El árbol bueno, dice, no puede dar, dice, fruto malo, y el árbol maleado, dice, no puede dar frutos buenos. Así es que veamos nosotros, hermanos, que esto es una realidad, ¿verdad? Y que nosotros debemos de seguir las cosas buenas, ¿verdad? Y desechar todas esas malas, mis hermanos, ¿verdad? De que no nos ayudan a nosotros, hermanos. De ahí podemos hacer lista de cosas que no nos convienen, que son lícitas, que aún podemos hacerlas, pero que a la larga, hermanos, nos van a traer, como dicen, dificultades. Por lo tanto, debemos de ser juiciosos nosotros, cómo poder tratar todas esas cosas, hermanos, y dar, ¿verdad? Motivos suficientes para poder agradar a nuestro Dios, mis hermanos. ¿Verdad? Así es que nosotros pensemos, hermanos, seriamente, vea que el Señor no puede ser, como dicen, engañado, que el Señor conoce todas las cosas, hermano, y que nosotros debemos de dar, vea, todas esas señales, hermanos, mayormente cuando hablamos de arrepentimiento, vea, tenemos que tener un arrepentimiento genuino, hermano, un arrepentimiento verdadero, ¿me entienden? Un arrepentimiento, vea, de que siempre esté, como dicen, Dios primero, mis hermanos, para poder, ¿verdad? Acercarlos más a Dios, de poder nosotros, hermanos, dar ese círculo, ¿verdad? Que de 90 grados, hermanos, de apartarlos del mundo para llegarlos al Señor, ¿me entiende? Para poder agradar más al Señor. Eso, hermano, es lo que Juan el Bautista buscaba en señales, ¿verdad? Allá en el tiempo cuando él les predicó esta prédica. De ahí es también para nosotros, hermanos, lo mismo en estos tiempos. Así es que el Señor me los bendiga a cada uno, mis hermanos, y pensemos seriamente,
¿verdad? Y que esta enseñanza, hermano, nos ayude a nosotros para poder mejorar, porque Dios puede cambiar, hermano, el rumbo, ¿verdad? Nínive estaba, hermano, totalmente ya Dios dispuesto a exterminarla, mis hermanos, ¿verdad? Pero tenemos ese ejemplo más grande que puede haber de Nínive, mi hermano, que se arrepintió, ¿verdad? De todos sus caminos, volvió, mis hermanos, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para que Dios tuviera misericordia. Cuando el Señor nos habla, como se le habló al pueblo de Nínive, hermano, es para que cambie, ¿verdad? Es porque Dios todavía hay esperanza, mis hermanos, ¿verdad? Porque todavía Dios, hermano, los está hablando para que nosotros mejoremos, ¿verdad? Para ver si así Dios cambia, hermano, el rumbo, cambia lo que el Señor tiene dispuesto a hacer, ¿verdad? De cortar, como dicen con el hacha, hermano, todo ese árbol, ¿verdad? Que ya no dé fruto, hermano, así como la higuera, ¿verdad? Que el Señor la maldijo, dice, ¿para qué va a ocupar esta tierra si es infructífera, si no puede hacer nada, si no puede llevar nada, mis hermanos? Así es que así también nosotros debemos de pensar de igual manera, mis hermanos, esperando que esta enseñanza, esta predicación va a traer su fruto y va a traer, hermano, con contrición de corazón para que nosotros mejoremos cada día, mis hermanos, porque todos somos falsos. Yo mismo que estoy predicando soy falso, hermano, así es que anímese, pero no vamos a volverlos para atrás, porque sabemos nosotros, hermanos, que no va a agradar a nuestra alma, que hay que dar cuenta un día delante del Señor. Así es que sigamos, hermanos, que el Señor va a perfeccionar todo esto a medida nosotros nos disponemos, mis hermanos. Así es que bendiciones para con cada uno, mis hermanos, en esta madrugada y el tiempo con el que sigue, mis hermanos. Dios me los bendiga a cada uno. Amén y amén.